Hola, muy buenas a todos, me llamo José Antonio, soy primero de SMR y vamos a hacer las preguntas de la parte 2 del examen. Son todas estas preguntas. ¿Qué es la diferencia entre hardware y software? El hardware son los componentes físicos de una computadora, como el procesador, memoria RAM, disco duro y monitores. El software son los programas y sistemas que se ejecutan en el hardware, como el sistema operativo, aplicaciones y controladores. Entonces dice qué es el chipset y cuál es su función principal. Es un conjunto de circuitos integrados en la placa base que gestionan la comunicación entre los componentes del sistema, como el procesador, la comunicación, la memoria RAM, perdón, las tarjetas de extensión y los dispositivos de almacenamiento. Lo principal es controlar y optimizar el flujo de datos. Parte 3. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es el software principal que permite que el hardware de una computadora interactúe con el software de los usuarios y gestione recursos como la CPU, la memoria y el almacenamiento, y proporciona una interfaz para ejecutar programas. La pregunta 4 es: ¿cuál es la diferencia entre el conector 2.2, 2.0 y 2.3? Por ejemplo, la velocidad del 2.2 tiene una velocidad de transferencia máxima de 480 megabits por segundo, mientras que el 3.0 puede alcanzar hasta 5 gigabits por segundo. El conector 3.0 suele tener un conector de color azul y pines adicionales para mayor velocidad. Eso es la ranura del USB 3.0 es de color azul. Significa que es de alta transferencia. 5 dice: ¿cuáles son los principales componentes de un sistema informático? Los principales componentes de un sistema informático del hardware son la CPU, la memoria, el almacenamiento, los periféricos de entrada y salida. El software es el sistema operativo, las aplicaciones y el controlador. Los usuarios son las personas que interactúan con el sistema. Y los datos, la información que procesa y utiliza. Así dice: ¿qué significa la latencia de la memoria RAM y cómo afecta al rendimiento? La latencia es el tiempo que tarda la RAM en responder a una solicitud de procesador. El impacto en el rendimiento puede ser una menor latencia, significa una respuesta más rápida, lo que mejora el rendimiento en tareas que requieren acceso rápido a datos. Así dice: ¿qué es spyware? Lo tengo aquí abajo. Se denomina spyware aquel software que contiene el hardware. En ocasiones se confunde con el sistema operativo. La diferencia es que el spyware está desarrollado para realizar operaciones específicas y para que el hardware funcione de forma eficiente. Muchos dispositivos tienen un firmware instalado. ¿Qué es la memoria caché y cuántos niveles de caché existen? La tengo aquí. La memoria caché es una memoria de alta velocidad dentro de la CPU que almacena temporalmente datos frecuentemente utilizados para realizar los tiempos de acceso. Existen varios niveles: el L1, el L2 y el L3. El 8 es: ¿qué es la memoria caché y cuántos niveles? Eso ya lo hemos hecho. El 9 es: ¿cuáles son los diferentes tipos de memoria? Los diferentes tipos de memoria son la RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, que es volátil; la ROM, que es la memoria de solo lectura, que no es no volátil; la memoria caché, que es rápida y cercana a la CPU; la SSD o HDD, que es un almacenamiento masivo, son discos duros; la flash, que es una memoria no volátil utilizada en dispositivos como USBs; y la virtual, que es una emulación de RAM utilizando el almacenamiento. La DI dice que es un socket de CPU y cuáles son los más comunes. El socket de CPU es el conector en la placa base donde se instala el procesador. Los más comunes en Intel es el LGA y para AMD es PGA. Y no lo pone, pero es PGA. ¿Qué sucede cuando enciendes una computadora? Bueno, pues lo que sucede cuando la BIOS y la Wi-Fi realiza un autodiagnóstico llamado POST, se detecta primero el hardware detectado, el sistema busca el sistema operativo en el disco de arranque
se encarga el sistema operativo en la RAM, se carga y el control se transfiere al sistema operativo para que el usuario pueda interactuar con el ordenador, que son los canales Dual Channel en la memoria RAM. El Dual Channel es una tecnología que permite que dos módulos de memoria RAM trabajen simultáneamente, duplicando el ancho de banda para mejorar el rendimiento. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que una computadora ejecuta para realizar tareas específicas, como procesar datos, mostrar gráficos o enviar información. ¿Qué funciones tiene el SOC-C en un smartphone? SOC-C, que significa System on Chip, es un chip que integra todos los componentes principales del dispositivo, como la CPU, la GPU, memoria y controladores. Su función es optimizar el espacio, la eficacia energética y el rendimiento de dispositivos móviles. ¿Qué es la BIOS y cuál es su función en el arranque de un sistema? La BIOS, que es Basic Input Output System, es un firmware almacenado en un chip de la placa base, que inicia el hardware y prepara el sistema para cargar el sistema operativo. ¿Su función cuál es? Realizar el POST, como he dicho antes. Detecta el hardware y carga el cargador de arranque del sistema operativo. Luego, esto ha sido todo por esta parte.